Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la última clase virtual, donde vamos a abordar la evaluación de la placenta y del líquido amniótico. Permítame un momento, voy a compartir las imágenes y me confirman, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Ya pueden ver las imágenes? Por favor, confírmenme. Buenas noches, colega. ¿Me confirman, por favor, si se está compartiendo la pantalla? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar con la evaluación de la placenta y el líquido amniótico. Bueno, los objetivos de esta clase va a ser reconocer las diferencias desde el punto de vista de ultrasonido entre placentas de inserción baja y las que no lo son. Diferenciar entre volúmenes de líquido amnióticos normales y anormales. Generalmente las preguntas clásicas son: ¿cuáles son las características que deberían incluirse dentro de una adecuada evaluación y reporte del sitio placentario para hacer un buen informe ecográfico? Segundo, ¿cómo debería evaluarse y reportarse correctamente el líquido amniótico? Tercera pregunta: ¿cuáles condiciones fetales están más frecuentemente asociadas con oligohidramnios o disminución del líquido amniótico? Y la última pregunta: ¿cuáles condiciones fetales están más frecuentemente asociadas con polihidramnios o aumento del líquido amniótico? Vamos a empezar con la placenta. Entonces, hay 4 puntos importantes que vamos a tocar en esta clase. Primero, cómo evaluar la placenta. De esta forma vamos a poder ver si es una placenta previa, si es una placenta de adherencia mórbida o si es una abrupción o desprendimiento de placenta. Denme un segundito, por favor, están queriendo ingresar. Doctora, buenas noches. Un favorcito, doctora, está grabando la clase, ¿eh? Sí, estoy grabando la clase. Denme un segundito, estoy grabando la clase. Gracias, doctora. Ya, a partir de este momento ya no admitimos a nadie más, por favor, porque después se hace complicado.
Bueno, vamos a continuar, doctores, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, recapitulando nuevamente, para evaluar la placenta tenemos que evaluar la placenta, si es una placenta previa, si es una placenta de adherencia mórbida y si es una placenta con abrupción o desprendimiento. En la placenta en el segundo trimestre se evalúa a partir del segundo trimestre porque en el primer trimestre pues la ubicación de lo que es el trofoblasto no es significativa en relación al pronóstico de la finalización del parto o versus cesárea. En cambio, en la placenta del segundo trimestre sí es importante evaluar el sitio placentario, la relación de la placenta con el orificio cervical interno, la distancia del borde inferior placentario hacia el OSI para evaluar las posibilidades de placenta previa, y el método ideal es hacerlo la ecografía transvaginal sobre la abdominal. Acá tenemos en esta imagen una placenta anterior en un embarazo de 22 semanas y en esta otra imagen una placenta posterior de 22 semanas. Entonces, la localización, no se olviden que los que están viniendo a las clases prácticas, les había dicho, lo que está más cerca del transductor es anterior, lo que se aleja más del transductor es posterior. Y si valoramos la presencia de la región lateral, aquí la región lateral derecha, la región lateral izquierda, y si consideramos acá que es el útero, el fondo uterino. ¿Cuáles son las limitaciones de la ecografía transabdominal? Necesita la vejiga llena, hay que tomar en cuenta si hay cicatrices previas en ese útero, cirugías anteriores y también las contracciones uterinas. En relación al abordaje por vía transvaginal, es una seguridad establecida. No se requiere que la vejiga esté llena, más bien al contrario, tendría que estar vacía. Así podemos visualizar mejor la distancia del orificio cervical interno con la placenta. Entonces es siempre preferible realizar por vía transvaginal. La evaluación en el segundo trimestre, aquí tenemos una placenta de inserción normal donde se va a visualizar el cervix. Este es el conducto cervical. Esta imagen que está más cerca al contacto con el producto es el orificio cervical interno y la imagen que más se aleja es el orificio cervical externo. En contraste con esta otra imagen, que aquí vemos el canal cervical, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, y aquí vemos que está ya la presentación del producto, y en este extremo marginal, yendo al lado posterior, vemos una imagen ecogénica que es la placenta, que en su extremo más cercano al orificio cervical interna se encuentra a milímetros del orificio cervical, por eso se dice que es una placenta de inserción baja. Esto es un embarazo más o menos de 23 semanas. Nuevamente aquí está el gráfico de cómo debemos ubicar, hacer los cortes
en corte sagital o longitudinal desde la parte superior hasta la parte inferior, de cefálico a caudal. Hacemos 3 planos longitudinales donde se va a evaluar dónde se localiza la placenta. Y haciendo este barrido de cefálico a caudal, puede ser de lateral a medial o medial a lateral, pero lo importante es que sigan un protocolo donde no se les escape ningún segmento del abdomen. Y aquí se ve que la placenta está en localización anterior. De igual forma, la misma hermenéutica se realiza para localizar a la placenta. Aquí es una placenta de localización posterior. Aquí está el líquido amniótico y toda esta imagen ecogénica homogénea es la placenta. Aquí viene la presentación y aquí está la placenta también posterior. Esta es una placenta de localización fúndica porque está en relación al fondo uterino, donde se visualiza en este otro esquema la inserción del cordón umbilical. Entonces, una placenta fúndica y aquí placenta fúndica con la inserción del cordón umbilical. ¿Qué es la placenta previa? La placenta previa es cuando la placenta cubre parte o toda la totalidad del orificio cervical interno. Su incidencia es 5 en 1000 partos. ¿Cuál es la característica clínica de la placenta previa? Que la paciente arriba de las 20 semanas e incluso la nueva bibliografía dice que se lo debería considerar a la placenta previa cuando la inserción ya está cuando su inserción se encuentra cubriendo parte o la totalidad del orificio cervical interno desde las 16 semanas. Entonces ha cambiado esa concepción que se tenía antes de que solamente se debería evaluar la placenta a partir de las 20 semanas y considerarse si era previa o no. Ahora actualmente se considera desde las 16 semanas. Entonces desde las 16 semanas es fundamental valorar la inserción placentaria y se puede considerar ya placenta previa desde las 16 semanas. Las implicaciones clínicas es un sangrado anteparto. También tiene que haber antecedentes de que, entre los antecedentes de que haya tenido la mujer que pueda tener placenta previa, que se haya realizado una cesárea previa también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es importante diagnosticar la placenta previa durante la gestación, porque las consecuencias van a ser un sangrado, como les decía, que puede venirse antes del parto, va a ser un sangrado indoloro, que si no se detecta a tiempo, la ubicación de la placenta puede llevar a una histerectomía, como consecuentemente también a una infección generalizada que es la sepsis, la muerte materna y también condiciona a una prematurez, aumentando 3 a 4 veces la tasa de mortalidad perinatal. Es de ahí la importancia que es fundamental diagnosticar una placenta previa durante el embarazo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que sospechemos de una placenta previa? Que la mujer haya tenido una cesárea anterior, que haya tenido también el antecedente de tener un embarazo antes de término, que haya sido antes de las 36 semanas, cualquier antecedente de cirugía uterina que haya tenido, porque está el antecedente de sinequias o adherencias en el útero,
El tabaquismo también es un factor de riesgo para placenta previa, la edad materna avanzada, la multiparidad, el uso de cocaína y embarazo múltiple o gemelar. Esos son los factores de riesgo para que se produzca una placenta previa. Pero en realidad, ¿qué es una placenta previa, no? Es cuando el borde de la placenta se va a encontrar a menos de 2 centímetros o a menos de 20 milímetros o cubre al OSI a partir de las 16 semanas. Se resuelve al avanzar el embarazo. Entonces, si nosotros detectamos a las 16 semanas una placenta que esté a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, no hay que alarmar a la paciente, simplemente decirle que hay que hacer controles, que si bien la placenta está muy cerca del orificio cervical interno, por el efecto de la migración placentaria, lo ideal es que esa placenta vaya ascendiendo conforme avance el embarazo. Y eso se lo hace mediante seguimiento ecográfico, ¿no? Simplemente decirle la placentita está muy cerca del cuello, entonces tiene que tener cuidado de no hacer esfuerzos, no viajar y muchas otras, digamos, muchas otras actividades que generen esfuerzo o que puedan ocasionar las contracciones uterinas. Entonces, eso hay que recomendarle, ¿no? No hay que alarmarla, pero sí hay que orientarle. Muy bien. Entonces, acá tenemos una tablita que nos demuestra la relación de la placenta con el OSI y la posibilidad de resolución en embarazos mayores a 20 semanas. Entonces, si la placenta cubre el OSI más allá de 2 centímetros, la posibilidad de resolución de las 26 semanas es 0%. Si la placenta está a más de 2 centímetros del OSI, ya no hablamos de una placenta previa porque es una placenta que está más alejada del cuellito. Entonces la resolución, la posibilidad de que eso se resuelva por el fenómeno de la migración placentaria va a ser de un 100%. En cambio, si está menor a 2 centímetros de este OSI, la posibilidad de resolución es de 89%. Es ideal seguir haciendo la ecografía transvaginal en la semana 32, incluso hasta la semana 36. Antes había la creencia de que placenta previa era sinónimo de no realizar ecografías transvaginales. Pero si ustedes saben bien, y ya en eso también han avanzado en la parte de ecografía ginecológica, el transductor, el límite máximo que alcanza es hasta el orificio cervical externo. En realidad el único contacto real que tiene es con la cavidad vaginal. Entonces no llega a traspasar nada más, o sea, el límite es el orificio cervical externo. Entonces el hacer la ecografía transvaginal no le va a producir ningún iatrogenia a ese embarazo, ni va a alterar la posición de la placenta. Pero mucho también hace la creencia de la mamá, porque muchas mamás vienen con la creencia de que eso le ha producido el sangrado, que eso le ha producido el dolor. Entonces, siempre, como les recalcaba antes, tienen que hablar con su paciente antes de realizar la ecografía y de explicarle, señora, mire, ustedes le envían una orden y ahí dice embarazo de 32 semanas, placenta baja o placenta previa a descartar. Ustedes están en la obligación de explicarle a la paciente que hay esa posibilidad de que la placenta no esté en buena ubicación y que necesitan hacer esa ecografía. Y si la paciente les dice que no, no están muy convencidas de este tipo de ecografía, que le va a producir daño al bebé, que le va a producir sangrado o cualquier otra complicación, es mejor no hacerlo. Entonces lo que pueden hacer es decirle a la paciente que llene la vejiga con un medio litrito de agua y así van a tener una mejor ventana acústica para poder ver el cérvix y la distancia de la placenta al cuellito uterino.
Continuamos. Bueno, este es un esquema de una ecografía transvaginal donde se ve el conducto cervical y cubriendo todo el orificio cervical interno está la placenta. Aquí está. Esta es una placenta previa total porque está cubriendo todo la extensión del OSI. Esta es una ecografía transvaginal a las 20 semanas que también se muestra que el canal cervical, el orificio cervical interno y a milímetros del OSI se encuentra la placenta. Es una placenta posterior cuyo borde inferior se encuentra a menos de 2 centímetros del OSI. Por lo tanto, es una sugerente de placenta previa marginal. Bueno, estas son dos imágenes. La de la derecha es una ecografía transabdominal donde se va a visualizar el segmento uterino inferior. Esta flechita es el segmento uterino inferior. Y se visualiza que está cubriendo en su totalidad la parte que corresponde al orificio cervical interno. Y en este otro extremo del lado izquierdo, acá vemos el orificio cervical interno, esta flechita que señala. Y aquí también está el borde placentario, ¿no?, que también está cubriendo todo el orificio cervical interno. Entonces, esta es una placenta previa total. Aquí tenemos una imagen de una ecografía transvaginal. Esta paciente tenía varias cesáreas y esta es más o menos en una ecografía realizada a las 24 a 25 semanas, donde se va a ver estas imágenes anecogénicas en el espesor de la placenta. Si ustedes ponen color a estas imágenes, no va a presentar imagen color, es decir, no va a tener vascularización. Entonces están catalogadas como lagunas vasculares irregulares en paciente con antecedente de cesáreas previas. Entonces esto requiere un control, un seguimiento, se podría decir continuo, para ver cómo progresan estas lagunas vasculares irregulares en paciente con antecedentes de cesáreas anteriores. En esta otra imagen tenemos una placenta previa, de igual manera es una ecografía transabdominal, donde la flechita acá indica el extremo del orificio cervical interno y acá la placenta cubriendo todo lo que corresponde al segmento del OSI. En este otro lado tenemos una ecografía transvaginal donde se visualiza el canal cervical. En este extremo posterior la placenta es una placenta marginal porque no está cubriendo el OSI, pero aquí se visualiza con el Doppler que hay vascularización. Estas imágenes son vasos fetales, pero es una placenta previa, en todo caso es una placenta previa porque está marginal, porque está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Cuándo cometemos errores de diagnóstico de placenta previa? Hay muchas condiciones que nos pueden llevar a cometer errores de placenta previa o hacer el informe. Una de esas fuentes de error es una vejiga materna llena. Otra es una contracción miometrial focal.
un lóbulo accesorio subcenturiado de la placenta, una hemorragia placentaria aguda y un nudo falso de cordón umbilical. Acá tenemos, lo llamamos como dificultades o trampas diagnósticos en el diagnóstico de placenta previo. ¿Por qué? Este es el ejemplo de la vejiga llena. Una vejiga muy distendida hace que la pared uterina anterior con la pared uterina posterior se unan y dé una falsa imagen de placenta previa. Entonces, cuando ustedes no estén seguros al realizar una ecografía transabdominal con vejiga muy distendida y ven esta imagen, entonces le piden a la paciente que vaya a vaciar vejiga. Entonces, aquí es una vejiga muy replesionada. No se ve aquí muy bien la imagen de la vejiga llena, pero da una falsa imagen de placenta previa, porque, como les decía, la pared uterina anterior se une con la pared uterina posterior. Y por lo tanto es como si la placenta se adosara en una sola y da esa falsa imagen de placenta previa. Una vez semi-replesionada la vejiga, va a vaciar, no del todo, porque tampoco es, digamos, para hacer estas evaluaciones por vía transabdominal y evaluar la placenta, necesitamos siempre que haya una cantidad de vejiga, pero no una cantidad excesiva, se podría decir, no muy distendida, porque nos puede producir la imagen de placenta previa. Entonces, una vez que la paciente ha eliminado un residuo de orín, se visualiza que la placenta no era una placenta previa, sino que se desplaza más bien hacia la parte anterior. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Si la vejiga está muy distendida, mandarle a la paciente a que elimine una cierta cantidad de orina y ahí van a constatar si la placenta es o no baja. Otro caso es las contracciones miometriales. Bueno, eso es un poco, eso como les digo, más es un hallazgo que ustedes como médicos tienen que pedirle a la paciente. Aquí tenemos una vejiga semi-replesionada, una ecografía transabdominal, donde aparentemente acá se ve una imagen como si semejara una placenta previa, tapando todo lo que corresponde al orificio cervical interno. Pero ustedes tienen que volver a evaluar a la placenta y generalmente las contracciones uterinas pueden producir una falsa idea de una placenta previa, porque durante la contracción la pared uterina anterior y posterior se unen y producen esta falsa imagen. Entonces se le pide a la paciente que vuelva en 5 minutitos para ser evaluada nuevamente, y aquí se ve que la placenta se desplaza hacia la parte anterior. Entonces las contracciones uterinas miometriales también pueden ser sugestivas de un falso diagnóstico de placenta previa. En términos generales, el grosor de la placenta va a estar relacionado con la edad gestacional y no debe exceder los 40 milímetros. Es decir, si nosotros vamos a tener un embarazo de 20 semanas, el grosor de la placenta debe ser de 20 milímetros, medido en un diámetro longitudinal o sagital. Si va a ser de 30 semanas, debería medir 30 milímetros. Pero si excede los 40 milímetros, ya estamos en una, se podría decir, en una placenta aumentada de tamaño. Y ya es algo, ya no es fisiológico, es patológico. El segundo punto que tienen que tomar en cuenta, que el seguimiento de la placenta va a estar indicado si el borde inferior de la placenta está a menos o igual a 2 centímetros del óseo. Pero si es una placenta anterior, posterior, que está lejos del orificio cervical interno, entonces no es hacer, no se tiene que hacer un seguimiento
un seguimiento más estricto, ¿no? Pero en cambio, si está a menos de 2 centímetros, sí hay que hacer ese seguimiento. Y lo ideal es hacerlo por vía transvaginal. Otro punto a considerar importante es que las zonas anecogénicas que van a estar dentro de la placenta van a ser lagos venosos normales, siempre y cuando se observen antes de las 20 a 25 semanas. Pero si ustedes van a observar lagos venosos arriba de las 25 semanas y van a ser mayor de 3, con un diámetro mayor de 3 centímetros, tienen que sospechar de una insuficiencia placentaria. Bueno, con esto hemos dado un panorama general de lo que es la placenta previa. Ahora nos vamos a ver lo que es el desprendimiento placentario. ¿Qué es el desprendimiento placentario? Va a ser una separación prematura de la placenta respecto al útero. Este desprendimiento puede ser de 3 tipos. Un desprendimiento marginal, que va a estar caracterizada por una hemorragia en el borde de la placenta. Un desprendimiento retroplacentario, que va a evidenciarse por un hematoma entre la placenta y el útero. Y un desprendimiento preplacentario, caracterizado porque el hematoma va a estar en la superficie fetal de la placenta. Aquí tenemos el esquema donde se muestra el desprendimiento marginal, que se va a dar al borde de la placenta, en el margen de la placenta. El desprendimiento retroplacentario es este, que se va a dar entre la placenta y el útero. Y el desprendimiento en el espesor de la placenta. Este es el marginal, retroplacentario y en el espesor de la placenta. Los 3 tipos de desprendimiento, como ven, son de diferente localización. Aquí tenemos una imagen de un desprendimiento marginal. Como ven, esta es una placenta fúndica, donde su extremo va a estar ocupado por una imagen anecogénica y de forma semilunar, considerado como un desprendimiento marginal. Este es el esquema de un hematoma preplacentario, donde se ve el hematoma en el espesor de la placenta. Se ve una imagen heterogénea. La evolución de estos hematomas depende si es agudo o subagudo. Entonces, cuando es agudo, la ecogenicidad va a ser más incrementada, como se ve en este caso. La ecogenicidad va a ser más marcada y más pronunciado en el segmento donde está afectado. Entonces, este es el hematoma preplacentario, donde se ve una imagen heterogénea, que a la imagen macroscópica se lo puede visualizar de esta manera. Y por último vamos a hablar del abrupto o desprendimiento de la placenta. Está caracterizado porque el sangrado va a ser detrás o dentro de la placenta. La paciente clínicamente va a tener dolor uterino, a diferencia de la placenta previa, que era indoloro. En el desprendimiento sí va a haber dolor uterino en la espalda baja, sí va a haber contracciones. Su incidencia va a ser menor al de la placenta previa, de 0.5 a 1%. Y donde se va a observar un engrosamiento subcoriónico hipoecogénico. La tasa de detección por ultrasonido va a ser un 50%. Y algo muy importante,
el ultrasonido normal no va a descartar un abrupto placentario. Entonces, si clínicamente tenemos a una paciente que viene con dolores, contracciones, sangrado y ecográficamente no encontramos nada, es imprescindible hacer la evaluación, más aún si la paciente está internada, se puede hacer la evaluación en media hora por ecografía, porque puede haber hematomas o desprendimientos que recién se están formando, pero no se olviden que antes que la imagen y en todo, antes que la imagen está la clínica de la paciente. Entonces, si ustedes tienen una clínica de abrupto placentario, tienen que hacer un seguimiento estricto a la paciente, más aún si está internada. Y si no estuviera internada, pues es manejo para segundo o tercer nivel, pero por consulta ambulatoria o normal, ese tipo de pacientes no se puede realizar un seguimiento al día siguiente, por ejemplo, porque al día siguiente el bebé ya puede estar en óbito fetal, porque no se olviden que el desprendimiento o abrupto placentario produce una interrupción de la oxigenación materno-fetal y por lo tanto un óbito fetal. Entonces no se olviden que es una emergencia que requiere un triaje inmediato. Aquí tenemos la imagen de un abrupto placentario, es una imagen hipoecogénica heterogénea por detrás de la placenta, en la unión entre la placenta y el miometrio. ¿Y cómo se ve? Se ve como una zona avascular de baja ecogenicidad entre la placenta y la pared uterina. ¿Cuál es el otro factor para sospechar de abrupto placentario? Que la mamá tenga presiones altas, ¿no? No se olviden también que el abrupto placentario está relacionado con preeclampsia. La placenta de adherencia mórbida, o lo que se conoce como acretismo placentario, también es algo que se tiene que identificar por ultrasonografía. Se considera una placenta de adherencia mórbida cuando es una implantación anormal de la placenta en la pared uterina. Se clasifica en tres: en acreta, cuando está adherente al miometrio, que es la más frecuente en un 75%, en íncreta, cuando invade el miometrio, que es un 18%, y en percreta, cuando atraviesa el miometrio, que es un 7%. Va a estar asociado con hemorragia masiva. Obviamente la paciente va a necesitar transfusiones. Hay gran probabilidad de histerectomía, falla orgánica multisistémica y muerte materna, ¿no? El diagnóstico prenatal es esencial para mejorar el desenlace materno-fetal, ¿no? Eso también se tiene que hacer seguimiento por ecografía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para pensar que una paciente tenga placenta acreta? Que la mujer tenga al antecedente de la placenta previa y cesárea anterior, la edad materna avanzada, la multiparidad, la cirugía uterina previa, miomas, anomalías uterinas, presión alta, también tabaquismo. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos en la placenta acreta? Si es en ecografías iniciales del primer trimestre, en la implantación del saco gestacional se puede dar en el segmento uterino o en la cicatriz de la cesárea previa. Entonces esto se va a visualizar en el primer trimestre. Va a ser un saco gestacional de implantación baja. Y si llega al segundo y tercer trimestre, va a haber múltiples lagos venosos en el segundo y tercer trimestre. Va a haber pérdida de la hipoecogenicidad normal de la zona retroplacentaria. Entonces, no va a haber, entre la unión de la placenta y el miometrio, normalmente hay una zona hipoecogénica que es
digamos, el límite entre la inserción de ambas estructuras. Pero en placenta acreta no va a haber esta imagen hipoecogénica de separación. También otra característica es que va a haber anomalías en la interfase útero-vejiga. El grosor miometrial retroplacentario va a ser menor a 1 milímetro y puede haber flujo turbulento en lagos venosos con Doppler color. Normalmente se ve como un fenómeno de aliasing en este segmento. Entonces, todos estos hallazgos nos tienen que hacer pensar que es una placenta acreta. Y además va a haber, que también podemos ver con imagen color o en escala de grises también, va a haber la extensión de las vellosidades hacia el miometrio, hacia la serosa o hacia la vejiga. Bueno, estas imágenes son los hallazgos ecográficos en placenta acreta. Aquí se ve la vascularización, donde no se ve, tampoco se visualiza la zona de unión entre la placenta y el útero. Hay pérdida de esa imagen ecogénica, hipoecogénica. No se ve, digamos, esa línea de separación entre ambas estructuras. Se ve como una estructura única y vascularizada. Entonces, cuando las imágenes ecográficas visualizan así, esta es una ecografía transabdominal donde se visualiza la vejiga y aquí estamos cerca del orificio cervical interno, pero la placenta, como les digo, hay pérdida de la continuidad de la interfase placenta-miometrio y además va a estar vascularizado. Aquí en el espesor de la placentaria va a haber lagos venosos, donde va a haber bastante cantidad de lagos venosos que se van a ver en el segundo y tercer trimestre. De igual manera acá, por ecografía transabdominal, aquí vemos una descontinuidad en la unión, en la interfase unión de placenta-miometrio. Por ecografía transvaginal, una placenta acreta del segundo y tercer trimestre, donde no se reconoce absolutamente la interfase placenta-miometrio. Vemos una zona turbulenta donde va a estar incrementado el Doppler color. Entonces eso significa que hay un desorden en la vascularización, lo que nos tiene que hacer sospechar de placenta acreta. Bueno, con eso culminamos la parte de lo que es la placenta. En cuanto a los grados de maduración, pues eso lo pueden leer en cualquier libro de obstetricia y ginecología. No es relevante, pero en esta clase más que todo es más significativa para ver los sitios de implantación de la placenta para que ustedes puedan reconocer e informar. Pero no se olviden que el grado 0 es una placenta homogénea de bordes lisos. Grado 1, la placa corial, la placa que está en contacto con el líquido amniótico, empieza a tener ondulaciones. El grado 2 empieza a haber calcificaciones en el espesor de la placenta y el grado 4 se forman los cotiledones. En realidad eso para un recuerdo, ¿no? Pero eso, en la parte ecográfica, pues más me interesaría que ustedes reconozcan lo que es una placenta de inserción normal, una placenta de inserción baja, una placenta marginal, placenta previa, signos ecográficos de acretismo placentario y obviamente los factores de riesgo o qué mujeres son candidatas a tener esas patologías. Esa es la finalidad de esta clase. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, doctores? ¿O pasamos al líquido amniótico?
Doctores. ¿Se entendió, doctora? Sí, muy bien. No hay ninguna duda hasta el momento. Buenas noches, doctora. Una consulta. Dígame. En cuanto a la placenta marginal, si es, por así decirlo, mayor a 2 centímetros, ¿qué probabilidades hay de que esto recorra por semana o por el tiempo, digamos, que se vaya solucionando o, por así decirlo, que vaya ascendiendo, ¿no? Que ya no sea marginal. Pero primero para hablar de placenta marginal tiene que ser menor a 2 centímetros. Ese es el límite, digamos. 2 centímetros o 20 Ya. milímetros, que es lo sinónimo cuando medimos por vía transvaginal. Eh, para hablar de placenta previa marginal tiene que ser menor a este diámetro. Entonces, Ok. la probabilidad de que vaya avanzando es hacer controles periódicos ecográficos, doctor. Estamos hablando, ahora, ¿cuál es, No hay digamos, un... la edad gestacional? Si usted detecta una placenta previa marginal a las 16 semanas, antes de las 20 semanas, no nos preocuparía porque todavía estamos en el fenómeno de migración placentaria. Entonces, en teoría, al crecer el embarazo, al distenderse el útero, por el fenómeno de migración placentaria, esa placenta tendría que ir ascendiendo. Pero si a partir de las 20 semanas para adelante, entonces se mantiene, ya los controles tienen que ser más exhaustivos. Y explicarle, bueno, en realidad el médico tratante tiene que serlo, pero nosotros como médicos estamos obligados a decirle, señora, mire, usted está en póngase 24 semanas de embarazo y la placentita está menos a 2 centímetros del cuellito. No le vamos a explicar esos 2 centímetros, no, le vamos a decir, la placenta está cerca del cuellito uterino. Entonces, usted, si tiene cualquier molestia de dolor, sangrado o algo que sienta como algo que se le quiere salir por la parte inferior, inmediatamente debe acudir a su médico. Entonces, el seguimiento lo tiene que hacer el médico, pero nosotros como médicos también estamos en la obligación de decirle que tiene que hacer un control más exhaustivo en relación a lo que es la placenta. No sé si está respondida su pregunta, doctor. Sí, gracias, doctora. En la que yo me refería más era tenía un caso que, digamos, era 2 centímetros. Entonces, la consulta era, ¿hay un parámetro, digamos, por semana que va a ascender o no hay un parámetro imagenológico? Por semana exacta no, doctor. Como le decía, sí, yo podría decirle que desde las 16 a 22 semanas, si estamos en una placenta menor a 2 centímetros, no me asustaría. Pero si de las 24 semanas para adelante la placenta no modifica su posición, le diría que tendríamos que hacer un control más seguido en relación a la placenta y en relación a su clínica. Gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna consulta más antes que avancemos al líquido amniótico? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. ¿Qué edad más o menos consideraríamos edad de la madre avanzada de 35 o desde los 40? No he escuchado bien, doctor. ¿Me podría volver a repetir la pregunta? ¿Desde qué edad consideramos, doctora, que es una madre gestante con edad avanzada? O sea, ¿desde los 35 o desde los 30? ¿Desde qué edad consideraríamos? Es que un factor de riesgo era que la madre gestante sea de edad avanzada, ¿no? Me está hablando de la edad de la madre. Sí, sí, sí.
Mire, doctor, la edad de la madre, toda edad en extremo, ya sea desde los 15 años que esté embarazada y a partir de los 35 años, son altos riesgos obstétricos. Entonces, no está bien decir que todas las de 35 para adelante es un factor de riesgo para placenta previa. También cualquier mujer que esté embarazada a partir de los 15 años es un factor de riesgo también para placenta previa. Las edades, digamos, en extremos, ya sea bien iniciales, a partir de los 15 años o a partir de los 35 años, ya se considera un factor de riesgo para el embarazo. Listo, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con el líquido amniótico. Denme un segundito, por favor, siguen ingresando sus compañeros. Muy bien, entramos a lo que es líquido amniótico. Las preguntas: ¿cómo evaluarlo? Si es un polihidramnios, si es un oligohidramnios, y también valorar el líquido amniótico en embarazos gemelares. El líquido amniótico en el primer trimestre hay poco entendimiento sobre su producción. Tiene múltiples orígenes, entre ellos está considerado el origen materno, que viene de la placenta y membranas. En el segundo y tercer trimestre, la contribución del líquido amniótico más está dado por la orina fetal a partir de las 16 semanas y también por parte de los pulmones. La evaluación del volumen de líquido amniótico es una evaluación que se hace del bienestar fetal. Cuando hablamos de volumen de líquido amniótico anormal, cuando está aumentado, se lo denomina polihidramnios, disminuido oligohidramnios y sin líquido anhidramnios. ¿Cómo se mide el líquido amniótico? Utilizamos el método de los 4 cuadrantes, donde el abdomen gestante se lo divide en 4, pasando por la línea medio umbilical, una línea longitudinal y una línea horizontal. Entonces, en forma perpendicular, en forma sagital, el transductor, hacemos esta división y donde hacemos la medición cuadrante por cuadrante. Hay otra manera también de medirlo, es la medida de un bolsillo de líquido amniótico perpendicular al piso. En vez de medir los 4 cuadrantes, se mide solamente un bolsillo, el bolsillo más significativo, donde haya mayor cantidad de líquido amniótico. Se dice que son las dos medidas tradicionales para medir el líquido amniótico. La técnica es hacer una presión suave sobre el abdomen y de tal manera que no tenemos que hacer una presión fuerte porque podría alterar la medición del líquido amniótico, ¿no? Lo ideal es hacer la medición en un espacio donde no haya partes fetales. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha no podemos hacer una buena evaluación del líquido amniótico porque aquí ya está una parte del bracito, aquí la cabecita, aquí viene todo el abdomen. Entonces en este espacio no, buscamos en otro y en este bolsillo o en este cuadrante en corte longitudinal es ideal hacer la medida del líquido. El índice de líquido amniótico se saca por la suma del bolsillo vertical más profundo y la sumatoria de 2 cuadrantes. Dividimos la pantalla en 4 o lo podemos hacer de 2 en 2 y al final sumamos los 4. Aquí medimos el primer bolsillo, el segundo, el tercero
y el cuarto. Si se dan cuenta, no se toma en cuenta las partes fetales. Aquí tenemos el cordón umbilical, pero solo se mide este espacio. Aquí igual la placenta y la pared uterina posterior, y aquí esta pequeña imagen. Y la sumatoria de esto es el índice de líquido amniótico. Lo ideal es medirlo después de las 16 semanas. Se considera que un ILA normal está entre 5 y 24 centímetros. Y se considera un líquido amniótico disminuido, un oligohidramnios menor a 5 centímetros o en su defecto menor a 50 milímetros, y polihidramnios mayor a 24 centímetros. De todas maneras, estos son parámetros generales. Hay tablas actuales de la ISOUG que dan la medida del líquido amniótico por edad gestacional, y lo ideal es hacer la medición a partir de las 16 semanas. La otra forma de medir es el máximo bolsillo vertical, que está abreviado como MBB. Medir un máximo bolsillo vertical en cualquier cuadrante uterino, lo normal se considera entre 2 a 8 centímetros. Oligohidramnios menor a 2, polihidramnios mayor a 8. El máximo bolsillo vertical es un diagnóstico de oligohidramnios. Generalmente se lo hace si se va a utilizar este método, entonces no se lo hace considerando el método de los 4 cuadrantes. O bien hacen el máximo bolsillo vertical o bien hacen el ILA. No pueden hacer los dos. O sea, se recomienda hacer cualquiera de los dos, pero no los dos juntos. Y bueno, aquí hay ejemplos de polihidramnios cuando por el ILA está mayor a 24 centímetros, y cuando lo hacen por la técnica del máximo bolsillo vertical, cuando es mayor a 8 centímetros. Oligohidramnios, máximo bolsillo vertical menor a 2, y si es por el ILA, menor a 5 centímetros. Este es el ejemplo de los 4 cuadrantes. Polihidramnios. ¿Cuáles son los orígenes del polihidramnios? Hay origen idiopático, que no se sabe la causa. Otro origen puede ser la diabetes gestacional. Y de causas fetales, la anemia, las anomalías estructurales, anomalías cromosómicas, infecciones, síndromes genéticos, complicaciones en embarazos gemelares. ¿Y cuál es la consecuencia del polihidramnios? Que aumenta la incidencia de trabajo de parto y parto prematuro. También es condicionante a un abrupto placentario. Por lo tanto, aumenta la mortalidad perinatal de 2 a 5 veces más. En contraste con el oligohidramnios, ¿cuál es la causa más frecuente? Es la ruptura prematura de membranas, es la causa más frecuente de oligohidramnios. Entre las causas fetales tenemos las obstrucciones vesicales, la falla renal, el retardo de crecimiento intrauterino porque va a dar una insuficiencia placentaria. Entre las causas maternas está la hipertensión arterial, la enfermedad renal. Otra causa es un embarazo múltiple porque va a haber un síndrome de transfusión feto-fetal, un retardo de crecimiento intrauterino para uno de los gemelos, que se lo llama selectivo. Y entre otras causas va a ser el uso de medicamentos maternos, abuso de sustancias psicoactivas, infecciones. Su incidencia en aumento va acorde a la secuencia de enfermedad de Potter, deformaciones, anomalías de la frecuencia fetal y líquido teñido de meconio, por lo cual nos habla de un sufrimiento fetal.
la morbimortalidad perinatal del oligohidramnios es mucho más que del polidramnios, es de 15 a 50 veces mayor. Y aquí vemos una imagen donde absolutamente no se ve líquido entre el útero y el producto, ¿no? Es como si el útero estuviera pegado a la cavidad uterina y absolutamente no se ve nada aquí de líquido. Recuerden que medir el ILA lo tienen que hacer con el transductor en posición sagital y perpendicular al piso. En caso de sospecha de polihidramnios es ideal hacer el método de los 4 cuadrantes. En caso de oligohidramnios, el máximo bolsillo vertical. Hay que buscar las causas de enfermedades maternas o anomalías estructurales fetales con ILA normal y seguir la evolución estrecha por ultrasonido. Ya. Y como punto final, un recordatorio, puntos claves para que ustedes recuerden. Hablando de la clase en general, el borde placentario, si es menor a 2 centímetros del OSI, debe considerarse como un embarazo de riesgo y requiere ultrasonidos adicionales. Pero les recalco, si encuentran una placenta por debajo de 2 centímetros entre las 16 a 20 semanas, no me preocupo mucho, no me asusto porque va a darse el fenómeno de migración placentaria. A partir de las 20, 22 semanas, si veo una placenta que está menor a 2 centímetros del OSI, seguimientos más continuos. Segundo, y también ver la clínica, ¿no?, de la paciente. Un sangrado vaginal con evidencia ecográfica de separación placentaria es una emergencia obstétrica, es un desprendimiento de placenta normoinserta. Por lo tanto, si ustedes no detectan eso a tiempo, ese bebé se puede evitar. Tercero, se debe descartar placenta acreta en todos los casos de placenta anterior baja con antecedente de cesárea previa. Bueno, y en general, según mi experiencia, cuando ustedes realicen las ecografías, lo primero que tienen que hacer es un panorama general. Tienen que ver la situación, posición, localización de la placenta, la ubicación, ver la cantidad de líquido amniótico, tienen que ver los movimientos, y si ustedes logran ver bien la carita y ver el sexo, pues estamos bien, estamos con una cantidad de líquido amniótico adecuado. De forma, podríamos decirlo, de forma general o forma grosera. Pero si ustedes ven que ese bebé se está moviendo menos, está como un bebé apiñado, se podría decir, las partes fetales se unen entre sí, sospechen de oligohidramnios. Midan la altura de fondo uterino, hagan su anamnesis. Lo primero, no se olviden, ingresa la paciente, ¿qué molestias está presentando? Presenta sangrado, dolor. Tienen que preguntarle si su pancita está del mismo tamaño, ha disminuido, todo eso para ver si está perdiendo líquido. Midan en lo posible altura de fondo uterino, si está acorde a la edad gestacional a la que les están enviando. Pregunten si los movimientos fetales están presentes o están disminuidos. Todos esos parámetros les va a dar pautas claves para evaluar cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico. Bueno, doctores, esa es la conclusión de la presentación del día de hoy. Espero que les haya sido útil y trato de explicarles las cosas más prácticas que uno va a ver a día. Y obviamente, pues, es poco el tiempo, pero si ustedes ponen interés, lo van a lograr. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.
Gracias, doctora. Muy bien, doctores. Bueno, tenemos la última práctica el día de mañana con los estudiantes que se han anotado. Tenemos 5 pacientes, esperemos pues se aumente unita más, por lo menos para que hagamos 3 en la primera hora de 8 a 10 y de 10 a 12 otras 3. Y bueno, ya ustedes ya saben, les voy a indicar en el trayecto de la semana cómo va a ser la hermenéutica del examen, y el 2 de mayo ya nos estamos volviendo a ver para dar el examen. ¿Ya? Muy bien, tengan un buen fin de semana, nos despedimos. Les voy a pasar el video, la grabación hasta mañana, y de la anterior clase el día de hoy. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Hasta luego.